Hablemos un poco entonces de lo que tenemos en nuestra ciudad, del Archivo Histórico de Pasto, que muchos deben conocer, que está en la Universidad del Centro. Me he centrado en enfocarme pues obviamente en el siglo XVI. Si bien hay documentos anteriores a lo que está en acceso al público, según me han contado los mismos funcionarios del archivo, solamente pues encontramos que los libros de cabildo del siglo XVI de la ciudad de Pasto fueron transcritos en su momento por Emiliano Díaz del Castillo, los libros de 1561 a 1569 y de 1573 a 1579. Y lo que está en el archivo, lo que no está transcrito, es lo que va de 1587 a 1599, que tiene la asignatura que vemos ahí. Archivo Histórico de Pasto, caja 1, tomo 1, folio del 1 al 126. Es el único libro de cabildo del siglo XVI que se conserva, o más bien que está pues con acceso al público en el Archivo Histórico de Pasto. Ellos tienen documentación anterior, pero está en un estado bastante deteriorado, que pues no, lo más correcto es que no se consulte, porque si lo tocas se deshace ese papel, básicamente. Y hay otros libros, o años más bien, que no tenemos mucha información acerca de la producción de los cabildantes de la villa de Pasto y de la ciudad de Pasto, que es de lo que va de 1537 a 1557. Digamos que no he logrado como rastrear si hubo en su momento libros de cabildo de la etapa en que Pasto fue una villa, porque sí tenemos certeza de que los libros de la ciudad de Pasto sí están pues desde que se fundó la ciudad, más bien desde que se le dio el nombramiento de ciudad en 1559 hasta pues lo que Díaz del Castillo logró transcribir y lo poco pues que se conserva hoy en día, que aunque es poco, es bastante, ¿no? Son 126 folios, y pues el estado de este libro de cabildos, bueno, es bueno para tener 500 años, es relativamente bueno, pero pues hay cosas pues que obviamente ya han sufrido un deterioro bastante importante y que merece ser digitalizado. Siempre lo he dicho, o sea, la alcaldía, la gobernación, no sé, la universidad, cualquier institución debería preocuparse por digitalizar estos fondos coloniales, porque en cualquier momento se van a perder. Hablemos ahora sí de lo que mencionaba, las herramientas digitales, que es algo que a mí me gusta mucho mostrarle a la gente porque permite un acceso mucho más rápido y fácil. O es importante que la gente sepa ir al archivo, que sepa de las normas que se deben guardar en un archivo, ¿sí? Siempre con guantes, con tapabocas, llevar lápiz o en lo posible una tablet, ¿no? Pues que no genere posibles afectaciones a los documentos. Pero las herramientas digitales como el PARES, si lo han pisteado, es el portal de archivos españoles del Ministerio de Cultura de España. Es una plataforma que permite el acceso a básicamente todos los archivos que hay en España, pero que en nuestro caso nos sirve pues el Archivo General de Indias, que es el que contiene la mayor cantidad de documentos que nos remiten pues a nuestra región, ¿no? Y que están en este archivo, que es uno de los más importantes del mundo. Pero antes de adentrarse en buscar en el PARES y perderse en la maraña de documentos que hay allí, es bueno que se revisen los catálogos. Y en este caso el doctor Arturo Bolaños Martínez ha sido la persona que en su momento elaboró la guía y primer catálogo de fuentes documentales para la historia del suroccidente de la República de Colombia, que están en ese archivo. Y también hizo otro catálogo muy bueno acerca de lo que está en el Archivo Central del Cauca, lo que se denominaba Archivo Central del Cauca antes, que ahora es el Centro de Investigaciones Arboleda Llorente en Popayán. Y bueno, aquí vemos el link. Bueno, ahora al final podemos hacer un pequeño ejercicio de acceder a estas plataformas. Es muy sencillo, con la búsqueda simple ustedes pueden buscar por índices geográficos, por ejemplo. Tienen todas unas opciones de índice de búsqueda. Si tienen la asignatura del documento, pues va a ser mucho más sencillo llegar a él, y ustedes siempre van a poder ponerse en contacto con el personal del archivo del PARES, pues, en caso de que tengan que consultar un documento que no esté digitalizado. Cuesta dinero, pero pues hay mucho que está digitalizado, ¿no? Antes era un poco más complicado, tenías que tener una membresía, darte de alta como usuario. Ahora es mucho más sencillo, la verdad es solamente enviar un correo con un pasaporte y ya. Son las bondades y facilidades que nos ofrece nuestro tiempo y que no podemos desaprovechar. Antes a la gente le tocaba muy duro hacer transcripciones. Hoy en día con plataformas como PARES, por ejemplo, que tienen todas unas herramientas para el manejo del contraste, de la luz, del brillo, del
etc., transcribir es mucho más cómodo. La otra plataforma que es importante es Archidoc. Archidoc es la plataforma que permite el acceso al Archivo General de la Nación de Colombia y al Archivo General de la Nación del Perú. También el Archivo General de la Nación del Uruguay utiliza Archidoc. Es un software, ¿no? Como pueden ver, un programa que sirve para almacenamiento y gestión de archivos y de datos. Y pues como en el caso anterior, también hay catálogos. Está el catálogo del Archivo General de la Nación de Colombia del año 92. Y también pues el que elaboró en su momento Arturo Bolaños y Dora María Chamorro en 1994 acerca de las fuentes que están en este archivo y que pues dan cuenta o que remiten a nuestra región. Igual, si ustedes acceden a la página del Archivo General de la Nación y al Archidoc, van a encontrar también allí, digamos, todos los índices, los catálogos y la infografía que hay y PDFs que ellos tienen para pues también que no se pierdan en la estructura de los archivos. Es importante antes de adentrarse en la búsqueda de un archivo conocer su estructura, porque está organizado jerárquicamente, generalmente así se organizan los archivos, y digamos comprender eso va a ahorrar mucho tiempo a la hora pues de adentrarse a hacer una búsqueda como tal, ¿no? Entonces, ya teniendo presentes estas dos herramientas digitales que son como las más usadas, o más bien las que más me han servido a mí para hacer mis investigaciones, podemos hablar ya de qué tipos de documentos podemos encontrar en el siglo XVI para la región. Principalmente se encuentran cartas memoriales o memoriales que en muchos casos van dirigidas al rey o en otros casos a funcionarios en específico, obispos, tenientes de gobernador, alguaciles, alcaldes, etc. Son cartas. Y lo otro que sí es muy incidente son las probanzas de méritos y servicios, que son procesos jurídicos civiles que hacían en esa época para probar o obtener méritos, como su nombre lo dice, a costa de servicios ofrecidos a la corona. Eso es algo que hacían los conquistadores. O sea, por ejemplo, participé en la conquista de Pasto y pues estoy solicitando que se me dé la encomienda de tal lado. Era la manera en la que en ese tiempo, o el mecanismo legal que tenían los españoles y también los caciques para obtener beneficios del sistema colonial, del sistema pues, español implementado en estas tierras. También encontramos relaciones y visitas que son muy importantes, son también documentos de índole oficial hechos por funcionarios conocidos como visitadores, oidores o fiscales. Las más conocidas pues acá que se pueden mencionar son las de Tomás López, Francisco de Centellas o García de Valverde, son como las que se hicieron en el siglo XVI, aunque también está la de Jerónimo de Escobar. Hay muchas visitas, pues, eran la manera periódica que tenía, digamos, el sistema o el estamento colonial para ver, pues, para fiscalizarnos o para saber de las condiciones administrativas de los territorios pues, que están dominando los españoles en este periodo, porque el siglo XVI es un periodo de consolidación, en realidad, del orden colonial, por así decirlo, ¿sí? Es un periodo donde está la conquista, pero también donde todavía hay regiones de frontera dentro del propio imperio español. Incluso acá podemos, no sé, remitirnos al Putumayo, por ejemplo, que fue una región que nunca fue muy dominada por los españoles, escasamente Mocoa, y se abandonó muchas veces, y ya después en finales del siglo XVIII es que se retoma como el poblamiento de esa zona como una política ya de la administración española. Pero en general el siglo XVI nos ofrece eso, nos ofrece bastiones, centros de poder como Pasto, como Popayán, como Quito, por así decirlo, pero también zonas muy vastas donde la autoridad española no es efectiva, ¿sí? Como el Putumayo, como el caso del Pacífico, que fue problemático, o el Alto Magdalena, la región del Alto Magdalena del macizo colombiano, que también fue bastante difícil de dominar para los españoles. Además de esto hay procesos judiciales, bueno, expedientes de todo tipo, expedientes judiciales, expedientes de encomiendas, expedientes de funcionarios religiosos, etcétera, ¿no? Lo que mencionaba antes, libros, actas de cabildos y finalmente pues ya la evidencia gráfica, mapas, planos y alguno que otro óleo que se ha hecho, ¿no? Aludiendo a nuestra región que veremos más adelante. Esta imagen que vemos aquí es por ejemplo como el tipo de
de documentación que ustedes podrían encontrar, ¿no? Generalmente para abordar el siglo XVI es necesario aprender paleografía porque la escritura, la sintaxis, la gramática, la ortografía del español difiere de la que hoy tenemos hoy en día, y pues hay muchos estilos de escritura, y cada persona escribe diferente, eso es lo otro. En el caso de Pasto, hay muchos escribanos, o bueno, hay unos escribanos que escriben más que otros. Les puedo nombrar Alonso Muriel Toscano, por ejemplo, Esteban Hernández Guerrero o Matías Sánchez, son los tres escribanos del siglo XVI en Pasto que más producción de documentos se puede encontrar, ¿sí? Tanto en las actas de cabildo como en documentos oficiales. A los escribanos eran funcionarios públicos que se les pagaba por escribir, ¿sí? Y todos los documentos tienen un número determinado de renglones, varía según la época, entre 30 y 40 renglones más o menos. Todo estaba completamente fiscalizado y normativizado por este estamento monárquico absolutista, pues que en cierto momento llegó a regir en estas tierras, ¿sí? Pero para el siglo XVI hay cosas que no son tan así, ¿saben? Porque las regiones dentro de todo tenían todavía mucha autonomía respecto a las reformas borbónicas que habrá después ya en el siglo XVIII, pero el siglo XVI es una etapa bastante interesante de ver porque se da la consolidación también de ciertas élites locales, de ciertos linajes. Acá en Pasto es muy fácil de identificar eso, ¿no? Genealogías, todo eso. Silvio Pereira es una persona, por ejemplo, que ha trabajado eso, Rosa Isabel Sarama también creo, y bueno, entonces ya después de ver más o menos el tipo de documentos que nos podemos encontrar, hablemos un poco de la metodología de consulta y transcripción. Yo aquí, bueno, vuelvo a repetir los catálogos, que son fundamentales como herramienta de consulta, las plataformas digitales, Pares Archive, que son las más usadas, pero también he puesto aquí Internet Archive, en la que ustedes, por ejemplo, pueden encontrar los libros de cabildo de la ciudad de Quito, tanto transcritos como los originales del siglo XVI, están digitalizados por ahí, en esta página canadiense, que es un banco de información descomunal de cualquier cosa, incluso, como pueden ver, manuscritos antiguos. Y BDH, o Biblioteca Digital Hispánica, también es un repositorio digital de la Biblioteca Nacional de España que permite la consulta en línea de mucho del siglo XVI, en especial las crónicas de Indias, ¿no? Si ustedes quieren no leer las versiones del siglo XIX que se publicaron en su momento, como pasó con la crónica de Pedro de Aguado, que tiene muchos errores de transcripción, y que Falsborda hizo un estudio muy hermoso sobre la censura y la tergiversación de la crónica de Aguado, por ejemplo. La Biblioteca Digital Hispánica tiene en su nube, pues, muchas crónicas, como la crónica de Cieza de León, por ejemplo, en su publicación original, en su idioma original, que veremos ahora una página de la portada de ella, ¿no? Y aprender los manuales de paleografía española es también mandatorio, pues hay muchísimos manuales. Yo aquí he puesto, digamos, algunos de los que me parecen como más completos. Está el de Muñoz y Rivero de 1880, es viejo pero es muy bueno. Ya después encontramos Briceño, el de la profesora de Guevara, la profesora de la Universidad Nacional. Encontramos Contreras y González Antías del Archivo General de la Nación de Venezuela. También es un muy buen manual de paleografía que tiene ejercicios y sobre todo les ayuda a entender lo más difícil que me parece a mí, que son las abreviaturas. Las abreviaturas es, como su nombre lo dice, abreviar palabras, pero a veces se vuelve un poco problemático porque se abusaba del uso de estas figuras del lenguaje por distintas razones, empezando porque el papel y la tinta eran costosas en ese entonces y porque había una reglamentación de cuántos renglones debía tener un documento en esa época. En el siglo XVII ya es mucho más estricto. Entonces los escribanos, y a veces cuando son procesos de cabildo, actas, sesiones de cabildo, escriben rápido. Se nota cuando tú ves los documentos, tú te puedes dar cuenta, haz el ejercicio, escribe despacio y escribe rápido, y te vas a dar cuenta que cuando escribes rápido es muy difícil entender lo que tú mismo escribes incluso, ¿no? Entonces eso es lo más difícil de abordar estos documentos. Las abreviaturas
y esas mañas que tiene cada persona para escribir, que a veces solo uno se entiende cuando uno escribe. Eso es algo que acá se da, y pues es una falacia decir que tú vas a poder transcribir o descifrar en su totalidad un documento. Eso no pasa, porque como te digo, a veces hay cosas que no se entienden, hay cosas que se han deteriorado ya por el paso de los siglos, las tintas tienen ácidos también que corroen el papel, se superponen, bueno, hay muchos factores de índole tafonómica que afectan la lectura y la interpretación, ¿no? Y ya con eso tú ya puedes decidir si hacer una transcripción adaptada en el sentido morfológico, ¿sí? O una transcripción literal, ¿sí? En mi caso, para el libro que publicamos con la Academia de Historia, hicimos una transcripción adaptada en el sentido morfológico, pero con aspectos de transcripción literal, conservando la sintaxis, la gramática y la ortografía del español antiguo. Si ustedes revisan publicaciones, van a darse cuenta que hay gente que pone tildes, que es muy puntual, pues con poner la puntuación con las reglas gramaticales que tenemos hoy en día, pero que en ese entonces no existía, porque en ese entonces no existía la Real Academia de la Lengua Española, eso se funda en el siglo XVIII, y a finales del siglo XVIII es que se consolida como las normas, pues, como tal, modernas de nuestro idioma. En esa época existía la gramática de Antonio de Nebrija y algunas otras, pero no eran muy, como decir así, a rajatabla, no se podía escribir las palabras, o sea, hay muchas formas, se van a dar cuenta de cómo escribir las palabras, y depende para los fines que ustedes quieran. En mi caso me gusta hacer una transcripción en un sentido intermedio, equilibrado, porque una transcripción literal muchas veces es muy engorrosa y cansona de leer, porque la transcripción literal implica que tú transcribas, y me voy a devolver a este documento, cada línea pues tiene que ser exacta, tiene que corresponder a lo que está ahí, ¿sí? Pero por ejemplo, si tú transcribes esta hoja a un texto normal, como un Word hoy en día, que te va a hacer un párrafo, ¿sí? Ni siquiera va a ser una página, ¿sí? Pero eso pues ya, como lo digo, depende del fin que tú quieras pues darle a la transcripción que tengas. Si es un ejercicio académico, pues es muy bien que se haga una transcripción literal, completamente pues fiel a la morfología y a la morfosintaxis del documento, pero pues en el caso de presentar una transcripción al público, o sea, no estoy de acuerdo en literalmente traducirla al español moderno, pero sí conservar la gramática, la ortografía y la sintaxis. No la morfología del documento, pero sí los aspectos que dan cuenta de cómo era el español en esa época, ¿no? Hablemos ahora sí de los primeros documentos de nuestra región, aunque las primeras alusiones, ¿no?, a la región que actualmente ocupa el suroccidente colombiano se remontan hacia mediados de la década de 1530. Si han revisado el libro de la profesora Marta Herrera Ángel, El Conquistador Conquistado, es un libro bellísimo y completamente recomendado sobre la historia de la conquista del Pacífico nariñense. Es un trabajo obligatorio que yo creo que debería leerse. No es sino pues hasta el año de 1559, ¿no?, que suceden las primeras visitas, tasaciones, ¿no?, en la ciudad de Pasto, ya cuando se consolida como tal, con el oidor Tomás López, y gracias a estas que se tienen como las primeras noticias concretas, ¿no?, con datos, cifras, pues, de la cantidad de habitantes, asentamientos y etnias que había en esa zona, pues de acuerdo también al trabajo que hizo en su momento Encarnación Moreno Ruiz, Silvia Padilla Altamirano y Cardin Romoli en los años 70, que estas tres mujeres la rompieron con sus artículos en esa época, porque son realmente estudios muy buenos de demografía y de proceso de conquista española en la región, ¿no? Entonces estos primeros documentos los hemos puesto en paréntesis entre 1535 y 1558 por ser la etapa en que Pasto se conoce como la Villa de Pasto, la etapa de la conquista, donde todavía el poder no está consolidado, y es que el otorgamiento de la ciudadanía, por así decirlo, o de nombrar a Pasto como una ciudad, se debe mucho a su participación o la participación de sus vecinos en la guerra de encomenderos del Perú, ¿no? Pero eso ya lo veremos un poco después. Pero para esta época que nos compete, que estamos hablando ahorita, esta primera etapa, encontramos que la documentación más temprana está asociada al embate inicial de la conquista española, no entra mucho en detalle en lo referente a los asentamientos o a las etnias nativas,
pero nos provee indicios importantes sobre el proceso de identificación y nominación. Cuando digo nominación es nombrar, ¿sí?, los asentamientos, porque eso es lo que hacen los españoles. Es un proceso de nominación y dominación lo que hacen, porque muchas veces ellos le cambian el nombre a los pueblos indígenas por diferentes razones, porque no entienden bien el idioma o ya simplemente se les dio la gana de ponerle así, ¿sí?, como la cruz. Eso tenía otro nombre prehispánico, pero le pusieron la cruz por algo, no sé por qué, pero es como un ejemplo, ¿no? Y es un pueblo que aparece en los primeros documentos que dan cuenta de la conquista, y aparece con el nombre de la cruz, pero es un nombre pues completamente castellano y cristiano, ¿no? El primer documento, o uno de los primeros documentos, ¿no?, que encontramos en el Archivo General de Indias que hace alusión a esta región es la provisión real del 6 de agosto de 1538, en la que se incluía provisionalmente, bajo la jurisdicción de Francisco Pizarro, el gobernador del Perú, el que conquistó el Imperio Inca, a las provincias de Quito y Quillacinga, ¿sí? En ese entonces, el proceso de descubrimiento de los españoles, ellos nombran territorios extensísimos de tierra que no conocen, pero los dibujan en un mapa y dicen, pues sí, se llama Quito y se llama Quillacinga. Y Quito pues es lo que hoy es Ecuador y Quillacinga sería lo que hoy es Colombia técnicamente, ¿sí? Y después, avanzando en esta serie de provisiones y documentaciones, vamos a ir viendo cómo se va reduciendo ese Quillacinga a lo que ya conocemos hoy en día. Después encontramos la provisión de Francisco Pizarro, dada a Sebastián de Belalcázar, el conquistador, el adelantado, el 1 de noviembre de 1535, en la cual se le nombra como teniente y gobernador de las nuevas tierras conquistadas al norte de Quito y las que están por conquistarse. Esto lo encuentran en el libro primero de Cabildos de Quito, en el folio 73. Aquí lo tenemos. Y ahí está el link. Como pueden ver, lo pueden consultar en la página de Internet Archive. Y para las décadas de 1530 y 1540, la temprana producción documental de los españoles no hace mucho énfasis en la diferenciación étnica o lingüística de los grupos humanos presentes en esta región. La primera mención como tal del término Quillacinga, ¿no?, aparte de estas provisiones que nombraba antes, ¿no?, que ya pues se puede documentar más en Quito, es un acta del Cabildo de Quito fechada el 28 de junio de 1535, donde se definen los límites o términos de la jurisdicción de la villa de San Francisco de Quito, siendo el límite septentrional de esta el río Grande de Quillacinga. Pero el río Grande de Quillacinga puede ser el río Chota, puede ser el Guayllabamba, puede ser el Guaytara, puede ser el Angas Mayo, no es claro. Para ellos es el río de Quillacinga y es un río que corre de sur a norte. Entonces es muy probable que sea el río Guaytara, porque es el único, o es el río que más claramente corre en ese sentido, ¿no? Y después encontramos una provisión de Pizarro que es presentada por Pedro de Puelles, el primer teniente de gobernador de Pasto, si no estoy mal, al Cabildo de Quito, fechada el 28 de mayo de 1536, en la que se le nombra capitán y teniente de la villa de Quito en reemplazo de Belalcázar, que había partido a la conquista de la provincia de Quillacinga. ¿Sí? Ahí se nombra como provincia de Quillacinga y territorios que posteriormente formarían parte de la audiencia de Santa Fe y de la gobernación de Popayán. Sabemos que Belalcázar llegó hasta lo que hoy es Bogotá en su ruta o en su expedición de conquista. Y algo que llama la atención de este documento, de esta acta del 28 de mayo de 1536, es la mención de Quillacinga como Quillacinga con Delumar, así como lo leen allí, a guisa de una sola entidad geográfica o territorial ubicada al norte de Quito, que bien podría corresponder a toda la audiencia de Santa Fe, pero que hace referencia a esas tierras no conquistadas por los españoles en esa parte del continente aún. ¿Y por qué Quillacinga? Bueno, esta gente venía de conquistar el Perú, ¿sí? Y ellos se sirvieron mucho de los indígenas quechohablantes, ¿sí?, para comunicarse, ¿sí?, con las etnias que iban a conquistar después, pero también para informarse acerca de lo que iban a conquistar, ¿sí? Y hay relatos que hablan o que describen a Belalcázar y a todas sus huestes como los peruleros, porque venían un montón de indígenas del Perú, ¿sí?, porque venían de allá, y eso explica también mucho del acervo quechua que tenemos acá. Y en esto sí estoy muy enfático, muy incidente,
Yo no soy partidario de la idea de que los incas hayan estado acá. Como arqueólogo lo puedo decir, y he conocido gente que ha excavado mucho en esta zona y que no ha encontrado lo más remotamente parecido a la cultura del Tahuantinsuyo, ¿sí? Estos traslados de población quechohablante se dan desde el inicio de la conquista por parte de los propios españoles, y esta gente se empieza a mezclar y a incorporarse a las sociedades de aquí desde épocas muy tempranas, ¿no? Y eso con el tiempo va a ir configurando ese mestizaje, entre comillas, entre indígenas foráneos de Quito, de Perú, y los indígenas de esta región, que a todas luces su lengua era el kansai, ¿sí? Es lo que se ha logrado determinar con más exactitud que, por ejemplo, si revisan los documentos de Andrés Moreno de Zúñiga, que fue la persona que evangelizó y cristianizó a los indígenas del Valle de Atriz, él mismo lo dice, los indígenas del Valle de Atriz hablan la misma lengua que los del Valle de Simundoro, y el Valle de Simundoro se habla más que todo kansai, y era una lengua muy difícil y que él aprendió, y que se obligaron a hacer catequismos en esas lenguas incluso porque nadie acá hablaba quechua. Lo decía el obispo de Quito, Fray Pedro de la Peña, en el sínodo de 1570, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de Quillacinga es un nombre colonial, es una connotación colonial que no corresponde o que no es completamente prehispánico, ¿sí? Es algo creado en el proceso de conquista de los españoles, ¿no? Y acá vemos, en este mapa que hemos elaborado, vemos el río Guaytar allí, que es el que corre de sur a norte. El otro río importante es el río Chotamira, que va hasta el Pacífico, y el Guayabamba, que terminamos en el río de las Esmeraldas, también va al Pacífico, ¿sí? Pero entonces, ya cuando analiza uno las actas que hablan de ese territorio que definen que es una cotelumarca, pues hace referencia a todo lo que está siguiendo el río Guaytar hacia el norte, ¿sí? Pero es una descripción y una definición supremamente amplia y ambigua del territorio que se genera en la década de 1530 y que posteriormente da lugar a las provincias de Abades, Quillacingas, Pastos, Charantes, Quitus, Quijos, todos los grupos humanos que los españoles van a ir diferenciando, pero también reduciendo, porque el patrón de asentamiento en la época prehispánica no es el mismo patrón de asentamiento que encontramos en la época colonial. Los españoles reducen a los indígenas en pueblos de indios, repartimientos, doctrinas y encomiendas, pero el patrón de asentamiento prehispánico, como bien lo ha denotado la arqueología o el trabajo que ha hecho Robert Brennan, por ejemplo, acá en el Alto Magdalena, es completamente disperso. La gente vivía muy dispersa en la época prehispánica, no vivía concentrada en grandes centros de población, y eso es algo que solamente los españoles vinieron a implementar acá en la época de la conquista, y por eso tenemos una serie de corregimientos, pueblitos alrededor de nuestra ciudad que tienen origen en esas reducciones, evangelizaciones, adoctrinamientos, ¿sí? Y procesos de encomienda que subieron acá, ¿no? Pero hay áreas de influencia, obviamente. Este mapa de estas áreas de influencia me he centrado solamente en la parte andina, porque hay un montón de gente en el Pacífico y en la Amazonía, pero en la parte andina como que se ha logrado determinar un poco más gracias al trabajo de Carlos Moreno, de Tamara Bray y de Felipe Cárdenas, como esas áreas de influencia, pero no son estáticas, ¿no? El concepto de frontera móvil también está aquí muy presente. Los mismos españoles se dieron cuenta de zonas como esta zona, ¿no? del río Guaytar, o sea, ahí es una zona realmente de confluencia entre Pastos, Quillacingas y lo que ellos llamaron Abades, y por eso usted encuentra la cerámica Tusa, la cerámica Piartal, que viene del altiplano de Carchi en Nariño, la encuentra hasta por allá cerca al Juanambú, cerca al Alcázar, por todos lados. Básicamente eso no significa que los pastos hayan vivido en todos lados, sino que hay sistemas de comercio, sistemas de intercambio, o sea, la gente era gente. Eso es lo que hay que cambiar, esa mentalidad, porque todavía creo que subyace una idea de que los indígenas vivían, no sé, como seres anonadados y completamente desconectados del mundo, una visión muy, muy estúpida de buen salvaje que no, o sea, no tiene nada que ver. La gente era gente, siempre ha sido gente, y siempre ha existido el intercambio y el mestizaje y la contiguidad interétnica. Y como les decía, en la época prehispánica la gente vivía dispersa, revuelta, no vivía concentrada así como pues los españoles lo tenían en su sistema de pensamiento, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo,
Vemos que esa definición inicial de la extensión del territorio definido como Quillacinga Condelumarca se va reduciendo, después ya no aparece el Condelumarca por ningún lado, hasta corresponder para la segunda mitad del siglo XVI al territorio habitado por los ancestros de los actuales pueblos Quillacinga y Camensá, ¿sí? O sea, el Valle de Atriz, el Valle de Sibundoy y lo que pues está alrededor del volcán Galeras, las cuencas de los ríos Pasto, Guanambú, el norte de la cuenca del río Guaitara y el Alto Putumayo es lo que desde la época, desde el siglo XVI más concretamente, ya con la consolidación del poder español, se conoció como la provincia de Quillacinga, ¿sí? O el partido de Quillacinga también, provincia partido eran casi sinónimos que se utilizaban indistintamente en esta época, ¿no? Entonces los pueblos incluidos dentro de esta área, delimitada en gran medida por accidentes geográficos como ríos, cañones, sierras, configurarían para 1550, para esa década, la provincia de Quillacinga, que ya está completamente diferenciada de las otras dos provincias importantes, que son la provincia de los Pastos, que es todo el altiplano, la zona del altiplano, y la provincia de Cordillera de los Abades, que ya está, que está al occidente del río Guaitara, ¿no? El Piedemonte y toda la parte ya occidental de nuestra cordillera, ¿no? Pero estas dominaciones provinciales que aluden a una definición de etnia o pueblo, los españoles las logran distinguir en sus rutas de conquista, y si bien no son las únicas áreas culturales presentes en el siglo XVI en los Andes septentrionales, corresponderían a esas entidades territoriales ligadas a la administración española local, cuyo centro de poder desde entonces y hasta el siglo XIX pues fue la ciudad de San Juan de Pasto, ¿no? O sea, son completamente arbitrarias. Yo he encontrado documentos que hablan, incluso ahorita que estaba en el archivo de Pasto, encuentro actas del cabildo de que estos pueblos que antes pertenecían a la provincia de los Pastos se pasen a la provincia de los Abades, así es completamente arbitrario, ¿sí? Ahí la arqueología juega un papel muy importante porque nos ayuda también a dilucidar esas arbitrariedades cometidas por los españoles en esa época, ¿no? Y es que el concepto de indígena es un concepto colonial, netamente, o sea, los indígenas antes de los españoles no existían. Eso es algo que se inventaron los españoles para diferenciarlos de ellos mismos, ¿no? Aquí tenemos lo que les decía, la portada de la parte primera de la Crónica del Perú, donde se dan las primeras descripciones de este Valle de Atriz, ¿no? y de nuestra región. Esta la pueden ver en la Biblioteca Digital Hispánica, es del año 1553, y es importantísimo, si esta de León, porque es de los primeros cronistas en ser publicados y de ser como de los primeros bestsellers pues, en el mundo, porque su libro fue un fenómeno editorial en su época, y más en España, donde digamos la imprenta no era algo pues muy frecuente para esa época, ¿no? Que era algo más relacionado con esos países protestantes, Alemania, los Países Bajos, los países del norte de Europa. En España obviamente había imprenta, pero el proceso de censura, de publicación era mucho más complicado que en estos otros países, ¿no? Entonces hay muchas crónicas que vienen a conocerse, como la de Aguado, como las de otros cronistas en el siglo XIX ya, y es porque se las encuentran en archivos, o la de Poma de Ayala, por ejemplo, que en esa época no se conocía, pero se viene a conocer ya después. ¿Por qué? Pues por toda la información y denuncias pues, que daba, ¿no? César de León es una crónica más bien, un relato de un viajero, de un soldado viajero, entonces es muy agradable de leer, muy bonita de leer, y bueno, está dentro de ese proceso de reconocimiento y conquista, y de nominación y dominación. Los documentos que más tempranamente nombrarían pueblos y asentamientos en las provincias antes mencionadas corresponden a probanzas de méritos, ¿sí? Producidas en los cabildos y villas fundadas por los españoles, pero también las crónicas y relaciones cuyos autores serían personajes notables en la producción escrita y por ende a la construcción de la visión histórica del mundo hispánico del siglo XVI. El avance y consolidación de la conquista española conllevaría a la identificación y diferenciación de distintos grupos étnicos que habitarían pues, para el siglo XVI el oeste y suroccidente de Colombia. Y bueno, Cieza es el primer cronista publicado que da cuenta con nombre propio de los principales grupos humanos y asentamientos existentes en esta región pues, para esa década, ¿no? También encontramos la probanza de méritos de Antonio Morán y sus hermanos, y ahí está la asignatura. Y ambas fuentes aluden a la guerra de encomenderos del Perú y a la rebelión de Gonzalo Pizarro. Es importantísima para la historia de nuestra ciudad, de nuestra región y de nuestros pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas, como los pastos, tomarían partido a favor de Gonzalo Pizarro y en contra de
de la corona pues en ese entonces. Lo dice los testimonios de la probanza de los hermanos Morán, y también lo dice el mismo obispo de Santa Marta en una carta que envía al rey, que es esta, la de Fray Martín de Calatayud, también del año 1547, en plena guerra de encomenderos del Perú. Este documento en primera instancia lo descubrió Juan Friede, un historiador ucraniano que se asentó en Colombia, y está publicado en el volumen 9 de los documentos inéditos para la historia de Colombia, coleccionados en el Archivo General de Indias de Sevilla del año 55. Ahí está la portada. Y como les digo, es una carta del obispo de Santa Marta, Fray Martín de Calatayud, escrita en la villa de Pasto, en la que informa acerca de su consagración en Lima y Quito, y así como el estado de la gobernación de Popayán en materia de orden eclesiástico, pero también aporta información de la rebelión de Gonzalo Pizarro y la derrota de las huestes reales en la batalla de Ñáquito, la muerte del virrey Blasco Núñez de Vela en la misma. Esta batalla es supremamente, o sea, era el virrey del Perú, el que Gonzalo Pizarro acaba de ejecutar, o sea, es algo supremamente grave e importante, sucede relativamente cerca de nuestra región, y en esa batalla participan muchos vecinos de nuestra villa de Pasto, en el lado real, en el lado del rey, y pues son capturados, incluso uno de los hermanos Morán, que era el alcalde de Pasto en ese entonces, hay un pasaje en que lo describen como lo desnudan y lo suben a un caballo y lo empiezan a humillar. 5 minutos y ya no, ya acabé. Esta es la última etapa, los pleitos, probanzas, tasaciones y visitas, que ya es la etapa pues secundaria o siguiente de los documentos del siglo XVI, y ya corresponde a ese periodo ya donde la dominación española se ha consolidado completamente. Encontramos documentos como este de Juan Galíndez, procesos judiciales, donde se da cuenta del empleo de indígenas como acémilas o cargueros, o sea, como bestias de carga literalmente, algo prohibido por las leyes de Indias, pero que en ese entonces los españoles hacían mucho, y los mismos caciques también. Encontramos los méritos de Pedro de Henao, un cacique conocido, un cacique de Ipiales, conocido por ser uno de los principales evangelizadores y reductores de población forajida indígena. Es decir, este hombre aprendió música, aprendió órgano, era maestro de capilla y todo lo aprendió en Popayán, y al ser nombrado cacique de Ipiales, edifica la primera iglesia de Ipiales, pero a su vez congrega a muchos indígenas de Otavalo que estaban rebeldes, que habían huido de las encomiendas por medio de la música y del baile y bueno, la liturgia obviamente, ¿no? Pero es un personaje supremamente interesante, era luthier además, o sea, constructor de instrumentos. Todo eso está descrito en su probanza de méritos, que aquí la podemos ver. Y asientos a Tomás Anduquí, este es del Archivo del Perú, que nos dice de que vecinos de Pasto se iban hasta Cusco, se iban hasta Lima, llevando pues indígenas de servicio que eran nativos de acá. Tomás Anduquí era uno de ellos. Este es un documento que encontré en el Archivo General de la Nación del Perú en Lima. Y ya para terminar, las fuentes gráficas. Este cuadro es muy famoso, está en el Museo del Prado de Madrid, Los mulatos de Esmeraldas. Esmeraldas queda bajito de Tumaco, y aquí podemos ver el mestizaje en su mayor esplendor, porque don Francisco de Arobe, don Domingo de Arobe, Pedro de Arobe, todos estos son sus hijos, y don Francisco de Arobe son mulatos, pero están vestidos como españoles, pero también como indígenas, si pueden ver, tienen narigueras, tienen adornos, zarcillos, tienen lanzas, ¿sí? Pero son esclavos, son descendientes de esclavos que se han huido, se han establecido en Esmeraldas, pero llegan a pactar con las autoridades coloniales para someter a grupos indígenas rebeldes, ¿sí? Entonces el proceso de conquista no es muchas veces como nos lo pintan, que un puñado de españoles ahí llegó y mató a todo el mundo con espadas, o que solo fue la viruela. No, fue un proceso bastante más complejo, largo, y donde hubo muchas alianzas entre distintos grupos humanos y sectores de la población. Este cuadro es de 1599, es de la escuela quiteña, es bellísimo, lo pueden ver en persona, es mucho más impresionante. Y este es con lo que concluyó, es uno de los primeros mapas que existen de nuestro territorio. En su momento lo descubrió el obispo Puello de Vara en los años 20, el Archivo General de Indias fue quien lo dio a conocer primeramente, pero pues ya se conocía antes en España, y es
nuestro territorio, ahí ven el volcán de Aleras, el río Guaycara, Pasto y todos los pueblitos que están en torno a los caminos, ¿no? Que llevan hasta Quito, ahí está frente al río del Ecuador, el Caquetá, Mocoa, Almaguer, ¿sí? Es una representación cartográfica de los territorios, y las cruces que ven son los pueblos donde hay extirpación de idolatría. Este mapa lo hace Fray Joseph Paredes a principios del siglo XVII, no se sabe bien su fecha, pero está entre 1601 y 1636, pero ya es como la consolidación de ese dominio español, ya porque ya van a extirpar las idolatrías de los pueblos infieles y ya los tienen completamente mapeados y ubicados, ¿no? Y dejo una reflexión para que la lean de Lope Pascual, un autor español que me gusta mucho, acerca del concepto de documento, que va más allá. El documento tiene que trascender, no es una interpretación literal, sino que hay muchos factores que dan cuenta de su contexto y de lo que nos permite acercarnos a lo que este autor llama la plenitud del pasado, ¿sí? Que hay que volver el pasado pleno, o sea, que vuelva a vivir, ¿no? Para medianamente aproximarnos a lo que nos quiere contar. Entonces, con esta reflexión los dejo y muchas gracias por su atención.